Aegon, cuando Lord Tully protestó y dijo que los tormenteños habían quedado derrotados y no tenían fuerzas para reunir otro ejército, Lord Cregan les recordó que Aegon había enviado 3 emisarios al otro lado del mar Angosto, y cualquiera de ellos puede regresar mañana con miles de mercenarios. La reina Rhaenyra creyó haber logrado la victoria tras conquistar Desembarco del Rey, dijo el norteño, y Aegon pensaba que había acabado la guerra al echar a su hermana a las fauces de un dragón. Pero los hombres de la reina habían seguido ahí incluso después de que la propia reina hubiera muerto, y Aegon no es más que huesos y cenizas. Los muchachos se vieron superados, se encogieron y cedieron, y acordaron unir sus fuerzas a las de Lord Stark cuando este marchase contra Bastión de Tormentas. Munkun dice que lo decidieron ellos mismos, convencidos de que el lobo tenía razón. Enaltecidos por la victoria, querían más. Escriben el relato verídico, ansiaban más gloria, la fama que sueñan los jóvenes que solo se puede conseguir en el campo de batalla. Champiñón adopta un punto de vista más negativo y apunta a que, simplemente, los jóvenes señores tenían un miedo atroz a Cregan Stark. El resultado fue el mismo. La ciudad estaba enteramente a su merced, dice el septón Eustace. Los norteños la habían tomado sin desenvainar una espada ni disparar una flecha, fueran hombres del rey o de la reina, tormenteños o marinos, señores de los ríos o caballeros del arroyo, de alta o de baja cuna. Todos los soldados se le sometían como si hubieran nacido a su servicio. Durante 6 días, Desembarco del Rey tembló en el filo de una espada. En los tenderetes de calderos y las tabernas del lecho de pulga se cruzaban apuestas sobre el tiempo que el patizambo, la serpiente marina, la pulga y la reina viuda conservarían la cabeza. Los rumores barrían la ciudad, uno tras otro. Algunos afirmaban que Lord Stark planeaba llevarse al príncipe Aegon de vuelta a Invernalia y casarlo con una de sus hijas, un embuste evidente, pues en aquella época, Cregan Stark aún no tenía hijas legítimas. Otros, que pretendía matar al muchacho para poder casarse con la princesa Rhaenyra y reclamar para sí el trono de hierro. Los norteños iban a incendiar los setos de la ciudad y a obligar a Desembarco del Rey a volver a adorar a los antiguos dioses, declaraban los septones. Otros murmuraban que el señor de Invernalia tenía una esposa salvaje, que arrojaba a sus enemigos a un pozo lleno de lobos para ver cómo los devoraban. El ambiente de euforia se había desvanecido. El miedo volvía a gobernar las calles de la ciudad. Un hombre que afirmaba ser el pastor redivivo se alzó desde las cloacas e instó a destruir a los impíos norteños. Aunque no se parecía en nada al primer pastor, para empezar, tenía 12 manos, acudieron por centenares a escucharlo. Un burdel de la calle de la Seda fue pasto de las llamas, cuando una pelea por una puta entre un hombre de Lord Tully y otro de Lord Stark desencadenó una sangrienta batalla campal entre sus amigos y hermanos de armas. Ni siquiera los nobles estaban a salvo en las zonas más desabridas de la ciudad. El hijo menor de Lord Ornwold, un abanderado de Lord Stark, desapareció junto con 2 acompañantes mientras andaban de juerga en el lecho de pulgas. Nunca los encontraron, y de creer a Champiñón, quizá acabaran en un cuenco de estofado. No tardó en llegar a la ciudad la noticia de que Léowyn Corbray había salido de Poza de la Doncella y se dirigía a Desembarco del Rey acompañado de Lord Moton, Lord Brune y Ser Renifer Crab. Ser Corwin Corbray partió a la vez del Valle Oscuro para unirse a su hermano por el camino. Con él cabalgaban Clement Celtibar, hijo y heredero del anciano Lord Bartimos, y Lady Staunton, la viuda de reposo del Grajo. En Roca Dragón, el joven Alyn Velaryon exigía la liberación de Lord Corlys. Aquello era cierto, y amenazaba con caer sobre Desembarco del Rey con sus naves y el anciano sufría daño, cierto a medias. Otros rumores afirmaban que los Lannister se habían puesto en marcha, que los Hightower también, que Ser Marston Mares había desembarcado con 10.000 mercenarios de Lys y la antigua Volantis. Todo falso, y que la doncella del Valle había soltado amarras en Puerto Gaviota, acompañada de Lady Rhaena Targaryen y su dragón. Cierto. Mientras marchaban los ejércitos y se afilaban las espadas, Lord Cregan Stark seguía en la Fortaleza Roja, dirigiendo su investigación sobre el asesinato del rey Aegon incluso mientras planeaba la campaña contra los partidarios restantes del rey muerto. Entretanto, el príncipe Aegon se vio confinado por Lord Cregan en el torreón de Maegor sin más compañía que el mismo Gaemon Pelo Claro. Cuando el príncipe exigió saber por qué no era libre de ir y venir a voluntad, Stark respondió que era por su seguridad. La ciudad es un nido de víboras, le dijo Jon. En esta corte hay mentirosos, renegados y envenenadores que te matarían tan deprisa como a tu tío para asegurarse el poder. Cuando Aegon protestó afirmando que Lord Corlys, Lord Larys y Ser Perkin eran amigos, el señor de Invernalia replicó que para un rey, los falsos amigos eran más peligrosos que ningún enemigo, que la serpiente, el patizambo y la pulga lo habían salvado únicamente para utilizarlo y poder gobernar poniente en su nombre. Con la infalibilidad que otorga la perspectiva, podemos observarlo ahora, siglos después, y afirmar que la danza había terminado,
pero esto era más incierto para aquellos que vivieron aquellas postrimerías oscuras y azarosas. Con el septón Eustace y el gran maestre Oruyle languideciendo en la mazmorra, donde Oruyle había empezado a escribir sus confesiones, el texto que proporcionaría a Monkun la base sobre la que construyó su monumental relato verídico, solo queda Champiñón para llevarnos más allá de las crónicas de la corte y los edictos reales. Los grandes señores nos habrían dado otros 2 años de guerra, declara el bufón en su testimonio. Fueron las mujeres quienes forjaron la paz. Ali la Negra, la doncella del valle, las 3 viudas, las gemelas de Aragón, fueron ellas las que acabaron con el baño de sangre, y no con espadas ni veneno, sino con cuervos, palabras y besos. Las semillas lanzadas al viento por Lord Corlys Velaryon durante el falso amanecer habían arraigado y dado frutos dulces. Los cuervos volvieron uno por uno con respuestas a los ofrecimientos de paz del anciano. Rocca Castelli fue la primera en responder. Lord Jason Lannister había dejado 6 vástagos tras su muerte en batalla, 5 hijas y el pequeño Loreón, de 4 años. Por tanto, el gobierno del oeste había pasado a su viuda, Lady Joanna, y al padre de esta, Roland Westerling, señor del Risco. Con los barcoluengos del Kraken Rojo aún amenazando sus costas, los Lannister estaban más preocupados por defender Caife y recuperar Isla Bella que por volver a la lucha por el trono de hierro. Lady Joanna aceptó todas las condiciones de la serpiente marina y prometió acudir en persona al desembarco del rey a rendir pleitesía al nuevo rey en la coronación, así como llevar a 2 de sus hijas a la Fortaleza Roja como acompañantes de la nueva reina, y como rehenes que garantizasen la lealtad en el futuro. También aceptó devolver la parte del tesoro real que había enviado Tylan Lannister en custodia al oeste, a condición de que se indultase a Ser Tylan. A cambio, lo único que pedía era que el trono de hierro ordene a Lord Greyjoy que se retire a sus islas, devuelva Isla Bella a sus legítimos señores y libera a todas las mujeres a las que ha secuestrado, o al menos a las de noble cuna. Muchos de los hombres que habían sobrevivido a la batalla del Camino Real habían regresado después a Bastión de Tormentas. Hambrientos, cansados y heridos, habían ido llegando a casa solos o en grupos pequeños, y Lady Elenda, la viuda de Lord Borros Baratheon, no había tenido más que mirarlos para darse cuenta de que habían perdido el interés por combatir. Tampoco deseaba poner en peligro a Oliver, su hijo recién nacido, pues el pequeño señor que tenía al pecho era el futuro de la casa Baratheon. Aunque se dice que su hija mayor, Lady Cassandra, derramó amargas lágrimas cuando supo que no sería reina, Lady Elenda también aceptó rápidamente las condiciones. Aún débil tras el parto, no podía acudir en persona a la coronación, escribió, pero en su lugar enviaría a su propio padre para rendir pleitesía en su nombre, y a 3 de sus hijas para que quedasen como rehenes. Los acompañaría Seguin Isfel con un cargamento precioso, la princesa Jaehaera, de 8 años, última descendiente viva del rey Aegon y prometida del nuevo rey. La última en responder fue Antigua. Al ser la más rica de las grandes casas que se habían puesto de parte del rey Aegon, los Hightower seguían siendo en cierto modo los más peligrosos, pues eran capaces de reunir con rapidez un nuevo ejército en las calles de Antigua, y con sus buques de guerra y los de sus parientes cercanos, los Redwyne del Rejo, también podían armar una flota nada desdeñable. Además, la 1/4 parte del oro de la corona seguía en las profundas criptas de debajo del faro de Torre Alta, y ese oro podría usarse con facilidad para comprar nuevas alianzas y contratar compañías de mercenarios. Antigua tenía el poder para renovar la guerra, lo único que le faltaba era la voluntad. Lord Ormond acababa de contraer nupcias por segunda vez cuando empezó la danza. Su primera esposa había muerto de parto unos años antes. Cuando Ormond murió en Ladera, sus tierras y su título pasaron a su hijo mayor, Lionel, un joven de 15 años en la cúspide de la virilidad. El segundogénito, Martin, era escudero de Lord Redwyne en el Rejo. El tercero estaba acogido en Alto Jardín como acompañante de Lord Tyrell y copero de la madre de este. Los 3 eran hijos del primer matrimonio de Lord Ormond. Cuando presentaron al joven Lionel Hightower las condiciones de Lord Velaryon, se dice que arrancó el pergamino de las manos de su maestre, lo rompió en pedazos y juró que escribiría su respuesta con la sangre de la serpiente marina. Sin embargo, Lady Samantha, viuda del padre de Lionel, tenía otras ideas. Era la hija de Lord Donald Tully de Colina Cuerno y Lady Jane Rowan de Soto de Oro. Las 2 casas se habían alzado en armas a favor de la reina durante la danza. Fiera, ardiente y hermosa, aquella joven de voluntad férrea no tenía intención de ceder su lugar como señora de Antigua y gobernante de los Hightower. Lionel era apenas 2 años más joven, y, según dice Champiñón, había estado obsesionado con ella desde que llegó a Antigua para casarse con su padre. Aunque Lady Sam, como se la conocería durante muchos años, había cortado hasta entonces los avances irresolutos del muchacho, entonces cedió a ellos y se dejó seducir. Después le prometió que se casaría con él, pero solo si aceptaba la paz.
pues sin duda moriré de pena si pierdo otro esposo. Enfrentado a la elección entre un padre muerto, frío y enterrado, y una mujer viva, cálida y dispuesta en sus brazos, el muchacho mostró una sensatez sorprendente para alguien de tan alta cuna y eligió el amor sobre el honor. Cuenta Champiñón. Lionel Hightower se rindió, aceptó todas las condiciones de Lord Corlys, incluida la devolución del oro de la corona, para indignación de su primo Sir Miles Hightower, que había robado una buena parte de aquel oro, aunque esa historia no nos incumbe. Cuando el joven señor anunció su intención de casarse con la viuda de su padre, provocó un gran escándalo, y el Septón Supremo acabó prohibiendo el matrimonio por considerarlo en cierta forma incestuoso, pero ni aquello pudo mantener apartados a los jóvenes amantes. El señor de Torrealta y defensor de Antigua renunció a casarse y mantuvo a su lado a Lady San durante los 13 años siguientes. Tuvo 6 hijos con ella y al fin la tomó como esposa cuando se eligió a un nuevo Septón Supremo en el Septo Estrellado que revocó la sentencia de su predecesor. Pero dejemos por ahora a los Hightower y volvamos a Desembarco del Rey, donde Lord Cregan Stark descubrió que las 3 viudas habían desbaratado todos sus planes de guerra. Otras voces se hacían oír a sí mismo, voces más amables que resonaban quedamente por las salas de la Fortaleza Roja. Cuenta Champiñón. La doncella del Valle había llegado desde Puerto Gaviota acompañada de su pupila, Lady Rhaena Targaryen, que llevaba un dragón en el hombro, el populacho de Desembarco del Rey, que apenas un año antes había matado a todos los dragones de la ciudad, se quedó extasiado al ver uno. Lady Rhaena y su gemela Baela se convirtieron de la noche a la mañana en las favoritas del lugar. Lord Stark no pudo confinarlas al castillo, como había hecho con el príncipe Aegon, y pronto descubrió que tampoco podía controlarlas. Cuando le exigieron que les permitiera ver a nuestro querido hermano, Lady Arryn las apoyó, y el lobo de Invernalia tuvo que ceder, a regañadientes, dice Champiñón. El falso amanecer había llegado y se había ido, y la hora del lobo, como la llama el gran maestre Mooncool, estaba también llegando a su fin. A Cregan Stark se le estaban escapando de las manos la situación y la ciudad. Cuando Lord Leowyn Corbra y su hermano llegaron a Desembarco del Rey, y se unieron al Consejo de Gobierno y sumaron sus voces a las de Lady Arryn y los muchachos, el lobo de Invernalia se encontró a menudo en desacuerdo con todos ellos. Por todo el reino aparecían aquí y allá lealistas testarudos que izaban el dragón dorado de Aegon, pero su relevancia era escasa. La danza había terminado, acordaron todos los demás, era hora de hacer las paces y enderezar el reino. Sin embargo, había un detalle en el que Lord Cregan no daba su brazo a torcer. Los asesinos del rey no podían quedar sin castigo. Por indigno que hubiera sido el rey Aegon y su asesinato era alta traición, y los responsables debían responder por ello. Su actitud era tan fiera, tan inflexible, que los demás cedieron. Que caiga sobre tu cabeza, Stark, dijo Kermit Tully. No quiero tener que ver con esto, pero no dejaré que se diga que Aguas Dulces se atravesó en el camino de la justicia. Ningún señor tenía derecho a ordenar la muerte de otro señor, por lo que antes era necesario que el príncipe Aegon nombrase mano del rey a Lord Stark, con plena autoridad para actuar en su nombre. Así se hizo. Lord Cregan se encargó del resto, mientras que los demás se quitaron de en medio. El señor de Invernalia no se sentó en el trono de hierro, sino al pie, en un sencillo banco de madera. Uno por uno, llevaron ante él a los sospechosos de haber intervenido en el envenenamiento del rey Aegon y el Septón Eustace fue el primero en aparecer y el primero al que se liberó. No había pruebas contra él. El gran maestre Orwyle no tuvo tanta suerte, pues había confesado bajo tortura haber proporcionado el veneno al patizambo. No sabía para qué era, mi señor, protestó Orwyle. Tampoco lo preguntaste, replicó Lord Stark. No querías saberlo. Se juzgó que el gran maestre había sido cómplice y se lo condenó a muerte. La misma condena recibió Sir Giles Belgrave, aunque no había puesto el veneno en el vino del rey personalmente, había permitido que ocurriese, ya fuera por negligencia o por ceguera voluntaria. Ningún caballero de la Guardia Real debe sobrevivir a su rey cuando éste muere de forma violenta, declaró Stark. 3 hermanos juramentados de Belgrave habían estado presentes en la muerte del rey Aegon y fueron condenados igualmente, aunque no se pudo demostrar su complicidad en la trama. A los 3 miembros de la Guardia Real que estaban fuera de la ciudad se los declaró inocentes. Se dictaminó que otras 22 personas de menor importancia habían desempeñado algún papel en el asesinato del rey Aegon. Entre ellos estaban los porteadores y el heraldo de su Alteza, el custodio de la bodega real y el camarero cuya tarea era asegurarse de que la jarra del rey siempre estuviera llena. Todos ellos fueron al verdugo, al igual que los 2 hombres que habían matado a Humet, el catador real. El propio Champiñón declaró contra ellos, así como los que dieron muerte a Tom Lengua Trabada y ahogaron en cerveza a su padre. Eran en su mayoría caballeros de baja estofa, mercenarios,
soldados sin señor y escoria de las calles a la que Sir Perkin la Pulga había conferido cuestionables títulos de caballero durante la confusión. Todos ellos insistieron en que se habían limitado a cumplir las órdenes de Sir Perkin. En cuanto a la Pulga, no cabía duda de su culpabilidad. Un cambiacapas no deja de serlo nunca, dijo Lord Cregan. Te rebelaste contra tu reina legítima y ayudaste a expulsarla de esta ciudad y enviarla a la muerte. Pusiste a tu propio escudero en su lugar y después lo abandonaste para salvar tu despreciable pellejo. El reino será un lugar mejor cuando no estés. Cuando Sir Perkin adujo que lo habían indultado por aquellos crímenes, Lord Stark replicó: no fui yo. Los hombres que habían prendido a la reina viuda en la escalera de caracol lucían la insignia del hipocampo de la casa Velaryon, mientras que los que habían liberado de su prisión a Lady Baela Targaryen estaban al servicio de Lord Larys Strong. Los captores de la reina Alicent habían matado a sus escoltas, por lo que fueron condenados a muerte, pero la emotiva súplica de Lady Baela libró a sus rescatadores de sufrir el mismo destino, aunque también tuvieran la espada manchada de la sangre de los hombres del rey que guardaban la puerta. Ni siquiera las lágrimas de un dragón podían fundir el gélido corazón de Cregan Stark, se afirma con certeza, dice Champiñón, pero cuando Lady Baela empuñó una espada y declaró que cortaría la mano de cualquiera que intentase hacer daño a los hombres que la habían salvado, el lobo de Invernalia sonrió a la vista de todos y dijo que, si la dama tenía tanto cariño a aquellos perros, le permitiría conservarlos. Los últimos que se enfrentaron al juicio del lobo, como llama Munkun al proceso en el relato verídico, fueron los dos grandes señores que estaban en el centro de la conspiración, Larys Strong el Patizambo, señor de Harrenhal, y Corlys Velaryon, la serpiente marina, amo de Marca Deriva y señor de las mareas. Lord Velaryon no intentó negar su culpa. Lo que hice, lo hice por el bien del reino, dijo el anciano. Volvería a hacerlo. La locura tenía que acabar. Lord Strong no colaboró de tan buen grado. El gran maestre Orwell le había declarado que él mismo le dio el veneno, y Sir Perkin la Pulga juró que había actuado siguiendo en todo momento las órdenes del Patizambo, pero este no confirmó ni negó las acusaciones. Cuando Lord Stark le preguntó si tenía algo que alegar en su defensa, se limitó a decir: ¿desde cuándo a un lobo lo han conmovido las palabras? De este modo, Lord Cregan Stark, mano del rey aún incoronado, declaró a Lord Velaryon y Lord Strong culpables de asesinato, regicidio y alta traición, y sentenció que pagaran sus crímenes con la muerte. Larys Strong siempre había procurado por sí mismo, se guardaba su opinión y cambiaba de alianza como otros cambian de capa. Una vez condenado, se quedó sin amigos, no se alzó voz alguna en su defensa. Sin embargo, el caso de Corlys Velaryon fue bastante distinto. La vieja serpiente marina tenía muchos amigos y admiradores, incluso hombres que habían luchado contra él durante la danza hablaron en su favor, algunos por cariño al anciano, sin duda, otros, preocupados por lo que podría hacer Alyn, su joven heredero, si se ejecutaba a su querido abuelo, o padre. Cuando Lord Stark se mostró inflexible, algunos intentaron esquivarlo y apelar directamente al futuro rey, el príncipe Aegon. Entre ellos destacaban sus hermanastras Baela y Rhaena, que le recordaron que habría perdido una oreja y quizá algo más si Lord Corlys hubiera actuado de otra forma. Las palabras se las lleva el viento, dice el testimonio de Champiñón, pero un viento fuerte puede hacer caer fuertes robles, y la brisa de unas jóvenes hermosas puede cambiar el destino de reinos enteros. Aegon no solo accedió a perdonar la vida a la serpiente marina, sino que llegó más lejos y le restituyó sus cargos y honores, incluido el puesto en el consejo privado. Sin embargo, el príncipe no tenía sino 10 años, y aún no era rey. Los decretos de su Alteza, todavía sin coronar ni ungir como monarca, no tenían peso legal. Incluso después de la coronación seguiría estando sujeto a un regente o a un consejo de regencia hasta cumplir los 16 años. Por ello, Lord Stark habría estado en su derecho de hacer caso omiso de la orden del príncipe y seguir adelante con la ejecución de Corlys Velaryon, aunque optó por obedecer, decisión que desde entonces ha intrigado a los eruditos. El septón Eustace escribe: la madre le insufló compasión aquella noche, aunque Lord Cregan no veneraba a los 7. También plantea la posibilidad de que el norteño fuera reacio a provocar a Alyn Velaryon, temeroso de su poder en el mar, pero esto no parece encajar con lo que sabemos del carácter de Stark. Una nueva guerra no lo habría angustiado, de hecho, a veces parecía buscarla. Es Champiñón quien ofrece la explicación más lúcida de aquella clemencia sorprendente por parte del lobo de Invernalia. No fue el príncipe quien lo hizo cambiar de opinión, afirma el bufón, ni la amenaza inminente de la flota de Velaryon, ni siquiera las súplicas de las gemelas, sino un trato con Lady Alysanne de la casa Blackwood. Esta moza era una criatura alta y esbelta, dice el enano, delgada como un junco y con el pecho plano como un muchacho, pero de piernas largas y brazos fuertes, con una melena de espesos rizos negros que le caían por debajo de la cintura cuando se los soltaba. Cazadora, domadora de caballos y arquera sin igual,
Ali la Negra tenía muy poco de la delicadeza de una mujer. Muchos creían que era de la misma calaña que Sarita Frey, pues a menudo estaban juntas, y se sabía que durante la marcha habían compartido tienda. Pero en Desembarco del Rey, mientras acompañaba a su joven sobrino Ben Jicote en la corte y en el consejo, había conocido al adusto norteño Cregan Stark y había sentido cierta atracción por él. Lord Cregan, viudo desde hacía 3 años, respondió en consecuencia. Aunque ningún hombre consideraría a Ali la Negra una reina del amor y la belleza, su audacia, su fuerza pertinaz y su lengua descarada tocaron una fibra sensible en el señor de Invernalia, que pronto empezó a buscar la compañía de la joven en salas y patios. Huele a humo de leña, no a flores, comentó Stark a Lord Cerwyn, de quien se decía que era su mejor amigo. De este modo, cuando Lady Alysanne acudió a pedirle que respetase el edicto del príncipe, Lord Stark escuchó. ¿Por qué debería hacerlo? Se supone que preguntó cuando la joven hizo la petición. Por el reino, contestó ella. Lo mejor para el reino es que mueran los traidores. Por el honor de nuestro príncipe. El príncipe es un niño. No debería haberse metido en esto. Velaryon lo ha cargado de deshonra, pues hasta el fin de los tiempos dirán que subió al trono gracias a un asesinato. Por el bien de la paz, dijo Lady Alysanne. Por todos los que sin duda morirán si Alyn Velaryon busca venganza. Hay peores formas de morir. Ha llegado el invierno, mi señora. Por mí. Entonces dijo Ali la Negra, concédeme esto y nunca te pediré nada más. Hazlo y sabré que eres tan sabio como fuerte, tan amable como feroz. Concédeme esto y te daré cualquier cosa que me pidas. Champiñón dice que Lord Cregan frunció el ceño al escucharlo. ¿Y si te pido la virginidad? No puedo darte lo que no poseo, mi señor. La perdí a los 13 años en la silla de montar. Algunos dirían que desperdiciaste en un caballo un don que por derecho debería pertenecer a tu futuro esposo. Algunos son idiotas, respondió Ali la Negra. Y era un buen caballo, mejor que la mayoría de los maridos que he visto. Aquella respuesta agradó a Lord Cregan, que se echó a reír a carcajadas y dijo, intentaré recordarlo, mi señora. Está bien, te concederé tu petición. Y a cambio, todo lo que quiero es a ti, toda tú, para siempre, dijo solemnemente el señor de Invernalia. Quiero tu mano en matrimonio. Una mano por una cabeza, dijo Ali la Negra, sonriendo. Pues nos dice Champiñón que era su intención desde el principio. De acuerdo. Y aquel fue el trato. El día de las ejecuciones amaneció gris y húmedo. Transportaron a todos los condenados a muerte, cargados de cadenas, de las mazmorras al pabellón exterior de la fortaleza roja, donde los obligaron a arrodillarse a la vista del príncipe Aegon y la corte, mientras el septón Eustace dirigía las oraciones de los reos y rogaba a la madre que tuviera piedad de sus almas. Empezó a llover, y llovió con tanta fuerza, y Eustace divagó tanto tiempo, que empezamos a temer que los prisioneros se ahogarían antes de que pudieran cortarles la cabeza, dice Champiñón. Por fin terminaron los rezos y Lord Cregan Stark desenvainó a hielo, el mandoble Valirio que era el orgullo de su casa, pues la costumbre del salvaje norte imponía que el hombre que dictaba la sentencia empuñara también la espada, de modo que la sangre de los condenados quedase únicamente en sus manos, ya sea un gran noble o un verdugo vulgar. Rara vez ha habido un hombre que afrontase tantas ejecuciones como Cregan Stark aquella mañana bajo la lluvia. Y aún así acabó en un santiamén. Los condenados había echado a suertes quién sería el primero en morir, y la fortuna habían deparado que lo fuese Ser Perkin la Pulga. Cuando Lord Cregan preguntó al astuto canalla si quería pronunciar unas últimas palabras, Ser Perkin declaró que deseaba vestir en negro. Un señor del sur podría no haber honrado aquella petición, pero los Stark son del norte, donde las necesidades de la guardia de la noche se toman muy en serio. Cuando Lord Cregan indicó a sus hombres que pusieran en pie a la Pulga, los demás prisioneros vieron el camino a la salvación y plantearon la misma solicitud. Todos empezaron a gritar a la vez, dice Champiñón, como un coro de borrachos que vociferan la letra de una canción que recuerdan a medias. Caballeros del arroyo, soldados, porteadores, camareros, heraldos, el custodio de la bodega, 3 espadas blancas de la Guardia Real. De repente, todos ellos sentían un profundo deseo de defender el muro. Incluso el gran maestre Orwilly se unió al desesperado coro. También a él lo indultaron, pues la Guardia de la Noche necesita hombres de pluma tanto como hombres de espada. Solo 2 murieron aquel día. Uno fue Sir Giles Belgrave, de la Guardia Real. A diferencia de sus hermanos juramentados, rechazó la oportunidad de cambiar la capa blanca por la negra. No os equivocáis, Lord Stark dijo cuando le llegó el turno. Un caballero de la Guardia Real no debe sobrevivir a su rey. Lord Cregan le cortó la cabeza con un rápido giro de hielo, de un solo tajo. El siguiente, y el último en morir, fue Lord Larys Strong. Cuando le preguntaron si deseaba vestir el negro, respondió, no, mi señor. Iré a un infierno más cálido, si os place. Pero tengo una última petición. Cuando muera, cortadme el pie contrahecho con esa gran espada vuestra. Lo he arrastrado toda la vida,
permitir que al menos me deshaga de él en la muerte. Lord Stark se lo concedió. Así murió el último Strong, y una casa antigua y altiva llegó a su fin. Entregaron los restos de Lord Larys a las hermanas silenciosas. Años más tarde, sus huesos, con la excepción del pie lisiado, encontraron un lugar de descanso definitivo en Harrenhal. Lord Stark había decretado que lo enterrasen por separado en alguna fosa común, pero antes de que se cumpliera la orden, el pie desapareció. Dice Champiñón que lo robaron y se lo vendieron a algún hechicero, que lo usó para sus conjuros. Se dice lo mismo del pie arrancado de la pierna del príncipe Joffrey en el lecho de Pulgas, lo que pone en entredicho la veracidad de ambas historias, a menos que atribuyamos poderes malignos a todos los pies. Las cabezas de Lord Larys Strong y Sergeles Belgrave se clavaron en picas, a los lados de las puertas de la Fortaleza Roja. Los demás condenados regresaron a sus celdas, donde languidecerían hasta que se pudiera organizar su marcha al muro. Se había escrito la última línea de la historia del lamentable reinado de Aegon Targaryen. El breve servicio de Cregan Stark como mano del rey sin corona concluyó al día siguiente, cuando devolvió la cadena del cargo al príncipe Aegon. No le habría costado seguir siendo la mano del rey durante años, o incluso reclamar la regencia hasta que el joven Aegon fuese mayor de edad. Pero el sur no le interesaba en absoluto. Las nieves están cayendo en el norte, anunció, y mi lugar está en Invernalia. Cregan Stark se había retirado como mano del rey y había anunciado su intención de regresar a Invernalia, pero antes de poder abandonar el sur tuvo que enfrentarse a un espinoso problema. Lord Stark había viajado al sur con un gran ejército formado en su mayoría por hombres que no eran necesarios ni deseados en el norte, y cuyo regreso podría causar penurias y quizá incluso la muerte de los seres queridos que habían dejado atrás. Cuenta la leyenda, y Champiñón, que fue Lady Alysanne quien propuso una solución. A lo largo del Tridente, las tierras estaban llenas de viudas, recordó a Lord Stark, mujeres, muchas de ellas con hijos a su cargo, que habían enviado a sus maridos a luchar con este o aquel señor y solo habían recibido nuevas de su muerte en combate. Con el invierno casi encima, una espalda fuerte y unas manos voluntariosas serían bienvenidas en más de un hogar. Al final, más de 1000 norteños acompañaron a Ali la Negra y a su sobrino, Lord Benjicot, cuando regresaron a las tierras de los ríos después de la boda real. Un lobo para cada viuda, bromeó Champiñón. Le calentará la cama en invierno y roerá sus huesos cuando llegue la primavera. Aún así, se celebraron cientos de bodas en las denominadas ferias de viudas que tuvieron lugar en el Árbol de los Cuervos, Aguas Dulces, Sieto de Piedra, Los Gemelos y Buenabasto. Los norteños que no quisieron casarse pusieron su espada al servicio de señores de mayor o menor importancia como guardias y soldados. Unos cuantos, triste es decirlo, se pasaron al bandidaje y tuvieron finales lamentables, pero en general, la propuesta casamentera de Lady Alysanne fue un gran éxito. Los norteños reasentados no solo reforzaron a los señores de los ríos que los acogieron, sobre todo a las casas Tully y Blackwood, sino que contribuyeron a reavivar y extender el culto a los antiguos dioses al sur del cuello. Otros norteños prefirieron buscar nueva vida y fortuna al otro lado del mar Angosto. Pocos días después de que Lord Stark se retirase como mano del rey, Ser Marston Mares regresó a solas de Lys, a donde lo habían enviado a buscar mercenarios. Aceptó gustosamente el indulto por sus crímenes pretéritos e informó de que la triarquía se había desmoronado. Con la guerra en ciernes, las tres hijas habían estado contratando compañías libres tan deprisa como se formaban, a un precio que él no podía ni soñar con igualar. Muchos norteños de Lord Cregan vieron en ello una oportunidad. ¿Por qué regresar a una tierra en las garras del invierno para helarse o morir de hambre, cuando había oro al alcance de la mano al otro lado del mar Angosto? En consecuencia, no se formó una compañía libre, sino dos. La manada de lobos, al mando de Alison Wood, apodado Al el Loco, y Timothy Nieve, el bastardo de Dado de Pedernal, estaba formada exclusivamente por norteños, mientras que entre los rompetormentas, costeados y dirigidos por Ser Oscar Tully, había hombres de todos los lugares de Poniente. Mientras aquellos aventureros se disponían a partir del desembarco del rey, otros acudían desde los 4 puntos cardinales para asistir a la coronación del príncipe Aegon y a la boda real. Del oeste llegaron Lady Joanna Lannister y su padre, Roland Westerling, señor del Risco. Del sur, desde Antigua, 2 veintenas de Hightower encabezados por Lord Lionel y la viuda de su padre, la imponente Lady Samantha. Aunque tenían prohibido casarse, su pasión mutua era ya ampliamente conocida, y tan escandalosa que el Septón Supremo se negó a